Resulta entonces que el Megadracon Pirros, el gran dragón rojo ya aterrizado, ya historizado, ya ideologizado y que se mueve visiblemente en la historia humana, es nada menos y nada más que el ateísmo marxista, y con esa producción que ha fabricado, que en palabras de la Virgen dice: el enorme dragón rojo es el comunismo ateo. Atención con esto. ¿Cuál sería la punta de lanza o el grito de guerra? Porque esto es una guerra de este monstruo o de esta bestia. Nuestra Señora, de acuerdo a sus palabras, nos lo va a decir en ese mensaje del 14 de mayo de 1989. El enorme dragón rojo en estos años ha logrado conquistar la humanidad con el error del ateísmo teórico o práctico que ya ha seducido a todas las naciones de la tierra. Atención, eso significa que la punta de lanza o el grito de guerra más fuerte de esta bestia, del dragón rojo, no es otra cosa más que el ateísmo, o sea, la negación de la existencia de Dios en sus dos expresiones: ateísmo teórico, aquel que ideologiza, aquel que tiene toda una doctrina que busca dar argumentos que nieguen la existencia del ser divino, y segundo, un ateísmo práctico que no niega necesariamente a nivel teórico o ideológico que Dios existe, pero vive en la práctica como si no existiera. Y de acuerdo a este mensaje de Nuestra Señora que acabamos de leer, no se necesita que una nación esté pintada de rojo o que abiertamente se declare a favor del marxismo o del comunismo para ya en su vida real estar ya en la dinámica de la ideología del marxismo. ¿Por qué? Porque en la práctica puede ser atea o incluso puede tener espacios en donde a nivel teórico se esté negando la existencia de Dios. Por eso dice: ha seducido a todas las naciones de la tierra. Es decir, que puede haber un país que no necesariamente tenga el sistema económico del comunismo, sin embargo ya en su vida cotidiana ha asumido la idea de que Dios no existe. Continúa diciendo Nuestra Señora: de ese modo se ha logrado construir una civilización sin Dios, materialista, egoísta, hedonista, árida y fría, que lleva en sí los gérmenes de la corrupción y de la muerte. El enorme dragón rojo tiene el objetivo diabólico de sustraer toda la humanidad al dominio de Dios, a la glorificación de la Santísima Trinidad, a la plena actuación del designio del Padre que por medio del Hijo la ha creado para su gloria. Vamos ahora a revisar las características de esta entidad demoníaca. Atención, de hecho es el dragón rojo en su primera interpretación, recapitulemos, es el ángel caído, el antiqueimenos, el adversario, el demonio, la serpiente antigua que hizo por su seducción y engaño, por la mentira que él les transmitió y la seducción a nuestros primeros padres a que cometieran el pecado de los orígenes y romper así con Dios. Ahora, no solamente es la primera pareja humana, sino el mundo entero, un proyecto global, que el mundo entero rechace totalmente a Dios, saquemos a Dios del horizonte humano y entonces ya no haya ningún punto de referencia con el Creador. Es la conquista absoluta y universal de este proyecto demoníaco que ya ha aterrizado en la historia humana. No es otra cosa que la ideología del ateísmo marxista con sus expresiones de comunismo y de socialismo. ¿Cuáles son las características de acuerdo a lo que el texto nos dijo de esta entidad? Nos dijo que tiene 10 cuernos, 7 cabezas y 7 diademas, una diadema o corona en cada una de sus cabezas. Ya Nuestra Señora se ha encargado de comentar qué es lo que significa eso. Dijo ella que los cuernos tienen que ver con la potencia de los medios de comunicación. Es decir,
No hay que olvidar, ella misma lo va a comentar en otro mensaje, qué es lo que significa eso de los cuernos, allá en un mensaje que dio el 3 de junio de 1989, dijo ella, el cuerno en el mundo bíblico siempre ha sido un instrumento de amplificación, un modo de hacer escuchar más fuertemente la propia voz, un importante medio de comunicación. Por eso Dios ha comunicado a su pueblo su voluntad por medio de 10 cuernos que han hecho conocer su ley, los 10 mandamientos. Atención, es como si fuera un micrófono, un medio de convocatoria, de emitir un sonido. Y por qué no, tenemos que irnos al contexto de aquel momento en que Dios, a través del mediador Moisés, en el monte Sinai, entrega lo que nosotros conocemos como Hadebarim Adonai, las palabras del Señor, que en griego le llamamos el decálogo, las 10 palabras. Dice el Espíritu en Éxodo capítulo 19, versículo 19, el sonar de la trompeta se hacía cada vez más fuerte. Moisés hablaba y Dios le respondía con el trueno. Yahvé bajó al monte Sinaí, a la cumbre del monte llamó Yahvé a Moisés, etc. Atención, en hebreo, trompeta se dice shofar. Eso quiere decir que la trompeta resonó en el monte Sinai en el momento en el que el Señor se manifestó, se llama teofanía, e iba a entregarles al pueblo, a Israel, el código de la alianza. Sonaba la trompeta. Resulta entonces que cada trompetazo, que no era otra cosa más que un cuerno literal de becerro, con el que se hacía un ruido estruendoso, cada vez que Dios manifestaba entonces su ley, al parecer, cada ley, cada mandamiento, son 10, está representado en un cuerno. De tal manera que esta bestia de color rojo, que también tiene 10 cuernos, está presentando nada menos y nada más que su propia interpretación de los 10 mandamientos del Señor. Es decir, son los 10 mandamientos que tiene el gran dragón rojo, pero completamente, si podríamos decirle así, invertido o en contra de lo que Dios ha revelado a Moisés en la ley, en la Torá, en las 2 tablas de piedra. Y ojo lo que dice la Virgen en su explicación. Dice que tiene 7 cabezas. Ella misma nos comentó que cada cabeza representa las naciones en donde ya el comunismo se ha establecido. No perdamos de vista que el número 7 significa plenitud. Eso quiere decir que no necesariamente tienen que ser literalmente o en número matemático 7 naciones, sino que no es otra cosa que una enorme cantidad de países, ya sea que abiertamente sean comunistas u otros que aunque no se declaran comunistas, pero ya el espíritu del comunismo ha penetrado con su primer punto de ataque, que es sacar a Dios del horizonte humano. Cada diadema indica, atención, cada diadema indica el poder y la realeza, es decir, la fuerza que tiene la presencia del dragón rojo en estas naciones. Por eso ella reconoce que el comunismo ateo se ha establecido, dice, en estos países y domina con la fuerza de su poder ideológico, político y militar. Su color es rojo porque usa la guerra, lo que habíamos comentado antes, dice la Virgen, y la sangre como instrumentos de sus numerosas conquistas. Esto es lo que representa esta figura poderosa que se está avasallando ya del mundo entero y la está conquistando, si no de manera física o militar por el momento, pero sí ya es una conquista de manera ideológica, porque estas ideas han salido ya de sus fronteras para estar invadiendo al mundo entero. Y no solamente eso, sino que la Virgen va a llegar a decir que incluso esta ideología marxista ha sido capaz de penetrar algún sector de la Iglesia. Sobre eso ya hablaremos
en otro momento. Ahora ya tenemos frente a nuestros ojos la interpretación y el significado de esta enorme bestia apocalíptica que es el gran dragón rojo, que tiene doble interpretación. El inciso A es el ángel caído y el inciso B son las ideas del mismo demonio convertidas en ideologías, en proyecto económico, político, social, en la historia humana, produciendo con ello al ateísmo marxista, al comunismo y sus derivados. No pierdan de vista esto, porque aquí está la semilla no solamente de los partidos de izquierda, de proyectos izquierdistas, de gobiernos que comulgan con estas ideologías, sino que también esta misma idea ha contaminado algunos sectores que no necesariamente se definen como abiertamente pro-comunistas o pro-marxistas. Estemos muy atentos porque ha quedado claro que el comunismo, el socialismo, el ateísmo marxista no es otra cosa que el mismo dragón rojo aterrizado de acuerdo a la interpretación que ha hecho Nuestra Señora de este texto del Apocalipsis, que se distancia notablemente de algunos exégetas modernos cuando comentan muy a propósito acerca de esta figura. Bendiciones a todos.